Bienvenidos a Difusión Proactiva. El tema de hoy, paradigma y resistencia al cambio. Los cambios son procesos necesarios que se deben cumplir por mucho que no se desee salir de la zona de confort. Estos cambios en el pasar de la historia han ocasionado frustración a ciertos individuos. Esto se debe a que esos individuos, mientras se adaptan y adoptan el cambio, surgen otros nuevos cambios. Por otra parte, muchas personas han aprendido a sobrellevar estos cambios. Pasan de uno a otro con facilidad, se permiten aceptar los cambios porque no se resisten y no lo ven como un obstáculo, sino por el contrario, lo perciben como una nueva oportunidad en su vida futura. Cada cambio genera nuevos cambios que conllevan a nuevas tendencias e innovaciones, impactando de manera significativa el futuro de la sociedad de cualquier país. Esto es lo que se llama paradigma, el cual está conformado por una serie de normas y reglamentos que establecen límites. A su vez, estas normas y reglamentos nos explican cómo resolver con éxito los problemas dentro de esos límites establecidos. Los nuevos paradigmas que surgen a diario se convierten en el concepto clave para entender el cambio. Tipos de paradigmas. Paradigma por emergencia. Consiste en tomar acciones para resolver una problemática social en un momento determinado, la cual afecta a toda la población de un país o a nivel mundial, en las áreas de salud, educación, economía, cultural y tecnológica, requiriendo por la necesidad que ameritan la implementación de normas y reglas de carácter obligatorio, para evitar consecuencias en gran medida con efectos desfavorables, que podrían perjudicar a la sociedad en general en un futuro próximo. Otro tipo sería el paradigma de los pioneros. Son los generados por las personas que saben oír y escuchan a otras, demuestran fidelidad en lo que hacen, implementan la práctica constante y el mejoramiento continuo de sus productos o servicios, siguiendo las reglas y límites con espíritu pionero, innovando constantemente. Los pioneros son personas intuitivas, no temen al fracaso y convierten los nuevos paradigmas en una realidad con visión futurista. Cambiar un paradigma significa modificar la manera de hacer las cosas. La persona que establece nuevas reglas se identifica como el elemento clave en el proceso de cambio. Los que cambian paradigmas no pueden presentar los nuevos cambios por sí solos. Necesitan de la ayuda de un grupo de personas que son importantes y que sin su apoyo el nuevo paradigma crecería muy despacio o nunca se manifestaría como tal. En lo anterior se aprecia la conformación del conjunto de personas que confirman y se adaptan al nuevo paradigma, estando dispuestos a enfrentar los riesgos, abriendo nuevos senderos. Resistencia al cambio. Para algunas personas es más importante preservar sus costumbres que adaptarse a lo nuevo. Tratan de descubrir el futuro con base a sus antiguos paradigmas, negándose a aceptar el cambio y aferrándose al dicho que dice: más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Este tipo de personas representan la minoría en cualquier sociedad.
Los paradigmas de las personas que se resisten al cambio filtran datos. Ellos ven lo que quieren ver de acuerdo a sus propias normas y reglamentos. Las personas distorsionan los datos para acomodarlos a sus paradigmas. Esto es lo que se llama el efecto paradigma en acción, ocasionando en el ser humano una consecuencia de dificultad para avanzar en el proceso de un proyecto determinado. Los nuevos paradigmas están en tus manos. Aprovecha el cambio y proyéctate en el futuro. Es decir, los paradigmas son comunes. Están representados en todos los aspectos de nuestra vida, en lo social, cultural, profesional, personal, religioso, entre otros. Los paradigmas son útiles. Estos nos muestran lo que es importante y lo que no lo es. Ayudan a identificar los problemas y proveen las normas y reglamentos que permitirán resolverlos. Los paradigmas enfocan nuestra atención en la situación que ocurre en ese momento. En este punto, el paradigma se presenta como la única opción de advertencia para resolver el problema, generando la información a través de la norma, ya que si no se le da la debida importancia a este nuevo cambio, el problema podría terminar en un caos, con dificultades futuras que afectarían a la población en general. En este sentido, aquellos que dicen que no se puede hacer no deben interponerse en el camino de los que lo están haciendo en beneficio de la colectividad. El ser humano puede elegir y cambiar sus normas y reglas. No estamos programados para tener una sola visión del mundo que nos rodea. Uno puede obviar un paradigma y adoptar uno nuevo. Esto nos indica la elección de ver al mundo de una mejor manera. Lo que parece imposible hacer hoy en día puede convertirse en la norma del mañana, y el desafío consiste en ayudar a que esto suceda y estar preparado para ser un pionero. Mencionado todo esto, tenemos como conclusión que todo cambio o paradigma produce miedo, y el miedo es un instinto que solo existe y es propio de cada individuo. Si las personas son flexibles en sus paradigmas, lo que escuchará de los demás y de sus mentores serán oportunidades. Pero, si se tiene miedo paradigmático, lo que oirá de los demás serán amenazas. Sé valiente y atrévete a eliminar el miedo de tu existencia. En la actualidad, todos somos pioneros de paradigmas, ubicados en el tiempo cronológico del presente hacia el futuro. ¡Vamos! Afuera está una puerta abierta con un gran abanico de oportunidades que te harán vivir una vida productiva y feliz. Gracias por ver este video, déjanos tu comentario, dale like y suscríbete a mi canal para que estés informado del próximo contenido de difusión proactiva.